Magia o medicina. Steve McQueen pasó los últimos meses de su vida en esta casa, en la clínica de la Plaza Santa María, en el norte de México. Llegó aquí en julio de 1980 para someterse a un tratamiento de medicina alternativa contra el avanzado cáncer de pulmón que padecía. En octubre grabó un corto discurso para la televisión mexicana. Al presidente de México, enhorabuena por su maravilloso país, por el magnífico trabajo que los médicos mexicanos, ayudados por los médicos estadounidenses, están haciendo para ayudarme a recuperarme del cáncer. México le muestra al mundo esta nueva forma de luchar contra el cáncer por medio de terapias metabólicas no específicas. Una vez más, enhorabuena. Y gracias por ayudarme a salvar la vida. Que Dios les bendiga a todos. Steve McQueen. Sentirse mejor. Mejorar. Cuando Steve McQueen llegó aquí en julio de 1980, esta era una activa clínica al lado del océano. Era famosa y tenía éxito. En un día normal a un paciente se le daba Leatril, muérdago, irrigación, enema de café, injertos de enzimas, vitaminas, reflexología y tratamiento psicológico. Y Steve McQueen creía que servía. Cuando dijo que este tratamiento metabólico alternativo le había curado, creo que lo dijo de verdad. Pero su optimismo era prematuro. Unas semanas más tarde se sometió a una operación que era arriesgada y que muchos de nosotros habría dicho que era temeraria, para tratar de eliminar kilos de tumor. Noticiario nocturno de la NBC. Steve McQueen ha muerto hoy a los 50 años de edad. Padecía un tipo de cáncer de pulmón que muchos médicos opinan que es incurable y estaba en tratamiento en México. McQueen buscaba una cura milagrosa y nadie puede culparle por ello. Tiene que haber muy pocos enfermos luchando contra un cáncer en fase terminal que no hayan soñado con la posibilidad de algún remedio poco ortodoxo o un tratamiento que les cure la enfermedad contra todo pronóstico. Hemos reunido relatos aparecidos en periódicos que alientan sueños como ese, y parece que presentan pruebas acerca de las curaciones, pocas pero continuadas, de pacientes cuyos médicos convencionales ya no podían hacer nada más. Lo que hicimos fue emitir un anuncio por televisión buscando gente que había acudido a unos facultativos complementarios y obtuvimos una respuesta masiva. Nos contestaron cientos de personas, de las que unas cuantas afirmaron haberse curado de forma extraordinaria de una serie de males, desde úlceras bucales hasta cáncer. Yo soy oncólogo y sé lo difícil que es curar el cáncer. Por eso voy a investigar esas historias, y si son realmente unas curas milagrosas, entonces tal vez proporcionen una prueba fehaciente en favor de varias formas de medicina alternativa. Y si no son unas curas milagrosas, entonces, ¿qué habrá pasado? Y cuando los relajan, porque muy pocas veces llevamos los hombros de forma correcta. Audrey Purcell dirige un grupo de esfuerzo personal para enfermos de cáncer. Hasta que todas las células se impregnen de esta hermosa y dorada luz solar y las células que no queremos en nuestro cuerpo desaparecen. Hace unos 6 años, Audrey tenía un gran tumor abdominal y cree que gracias a la medicina alternativa, su salud ha cambiado de forma dramática. Yo estaba muy delgada. Lo peor era que había perdido todo el pecho. Fue muy triste. Muy preocupante. Sí, mucho, porque yo siempre me había sentido muy orgullosa de mi pecho. Estaba hecha un desastre. Y el doctor McDougall fue muy amable. Se sentó y me cogió la mano y me dijo que tenía cáncer. Y me dijo, es una pena porque es usted muy joven. No me habló de morir, pero creo que pensaba que yo no duraría mucho. Audrey rechazó el tratamiento convencional contra el cáncer y acudió a la consulta de varios facultativos, incluida la doctora Ann Clover, del Hospital Homeopático de Tunbridge Wells. La primera vez que la vi era una persona enferma. Tenía muchos dolores y no tenía buen aspecto.
La doctora Clover le mandó inyecciones de Iscador, un extracto de muérdago junto con remedios homeopáticos. Audrey empezó a mejorar rápidamente. Queremos probar y valorar los efectos de la medicina complementaria, porque a mí, lo mismo que a usted, me interesa conseguir una evaluación objetiva y subjetiva de lo que estamos haciendo. Exacto. Hemos hecho unas exploraciones de ultrasonidos. Muy bien. Para seguir el procedimiento normal. Eso es. El escáner de ultrasonidos es una forma excelente para seguir los linfomas abdominales, sin duda. ¿Y qué mostraron? Pues la última mostró una reducción en la masa tumoral. Así que la masa tumoral había disminuido y los síntomas habían decrecido. Y ella se siente mucho mejor. Bien. Se siente mucho mejor. Creo que si tropezara con ella yendo de compras, pensaría que no le pasa nada. Y para mí esa es una valoración muy simplista del bienestar general de un paciente. Yo quise averiguar más cosas acerca de la naturaleza del cáncer de Audrey, así que con su permiso llevé las diapositivas del tumor primitivo al departamento de patología del hospital oncológico más famoso de Gran Bretaña. Me confirmaron que se trataba de un linfoma de nivel bajo. ¿Qué significa eso para el paciente? Es posible que vivan durante varios años, sin problema ninguno. Y una pequeña parte de estos linfomas puede incluso sufrir una regresión espontánea, tal vez un 10 o un 15%. Pueden disminuir de tamaño sin ningún tratamiento. Pueden disminuir, pueden desaparecer sin ningún tratamiento a lo largo de los años. Con el tiempo podría empeorar, podría convertirse en un linfoma de nivel alto, una vez más, en una pequeña parte. Pero la mayoría de ellos permanecerán allí durante muchos años con muy pocos síntomas. Esta situación en la que el tumor desaparece, en parte una regresión parcial o remisión parcial, no es nada rara. Saber que puede ser tan solo la fluctuación del tumor y no la visualización y el Iscador, ¿eso le afecta? No me afecta, Rob, porque me conozco quizá mejor que cualquier médico o que cualquier otra persona y sé que me estaba muriendo. Es difícil decirle una cosa así a una persona, pero sé que me estaba muriendo y sabía que si me hubiese sometido a un tratamiento de choque no habría sobrevivido. Podría preguntarme cómo sabía lo que sienten las tripas. Ya tiene la respuesta. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Jim Collins es otro enfermo de cáncer. Tenía un tumor de crecimiento rápido en el muslo. Fue operado de ese bulto, pero al realizarle un escáner aparecieron marcas de un posible cáncer secundario en los pulmones. Después de rezar, de hacer relajación y de hacer ejercicio, Jim se encuentra ahora totalmente curado. Me apoyé en una fe religiosa a prueba de bomba. Como cristiano no tenía miedo de la muerte. La aceptaba por completo y tanto si ganaba, entre comillas, como si perdía, no me derrotaría. Después de la operación, la gente que me vio dijo que yo era muy luchador. Pensaba que no era yo mismo mi adversario. Era algo fuera de mí. Le puse un nombre y un rostro. Tenía un enemigo, me había invadido. Y creo que, de nuevo, iba a tomar posesión de mi cuerpo. ¿Creía que sus oraciones y el ejercicio físico tenían algo que ver con el hecho de que le iba tan bien? Por supuesto, porque creo firmemente que estamos formados por el cuerpo, una parte física, y por la mente. Y somos también una mezcla de emociones. Pero todo lo controla el espíritu interior. El cuerpo o la mente o las emociones no funcionarían bien si el mecanismo propulsor, el alma, estuviera fuera de punto. Si eso no marcha bien, no conseguirás ningún efecto especial en las otras partes. Se dice que el tipo de tumor de pulmón que padecía Jim lleva consigo una sentencia de muerte. Sin embargo, está vivo y sano. Entonces, ¿este hospital de Londres había hecho un diagnóstico correcto? Sí, había una pequeña posibilidad de que fuera otra cosa, pero con el tumor en la pierna y esa placa, tenías que decir que corría un gran riesgo de tener un tumor en los pulmones. Así que se lo dijimos. Si le hubiera dicho que probablemente tenía un tumor en los pulmones, pero que tal vez no era cierto,
Eso habría tenido un efecto colateral malo. Hace que los pacientes alberguen falsas esperanzas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y cuando, según las estadísticas, hay que decir la primera vez que se le dice a un paciente que probablemente el futuro no es bueno, es mejor ser un poco más pesimista para luego, si es posible, hacerles albergar alguna esperanza. Entonces, unos meses más tarde, repitió el escáner. ¿Qué pasó? Vimos que lo que aparecía en el escáner no había cambiado en absoluto. Seguía teniendo estos dos pequeños nódulos Sí, allí están bien. en la base del pulmón izquierdo y seguían teniendo estas pequeñas marcas alrededor de ambos pulmones y alguna más en el pulmón derecho que ya estaba con anterioridad. ¿Qué hizo entonces? Había hecho 2 escáneres con un intervalo de 3 meses y eran idénticos. ¿Qué pensaron entonces? Pues pensamos que la explicación más plausible era que esas marcas eran antiguas cicatrices de alguna infección pasada o quizá causadas por un ambiente de amianto. Pensamos que si hubiese sido un tumor secundario no habría tenido este aspecto. Sí, creo que en ese punto hay que ir con mucha cautela, porque a pesar de que no crece, podría estar creciendo muy lentamente. Y a pesar de ser debido al amianto, podría ser también un tumor. Así que durante un cierto tiempo hay que tener cautela. Aunque a medida que pasa el tiempo y las cosas no cambian, se puede ser cada vez más optimista. Después del tercer escáner lo comprendí. Un médico me dijo, allá abajo no pasa nada importante. No se cuece nada. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, Jim, a ver qué ocurre. Y entonces, cuando estaba a punto de ser dado de alta en Marsden, 4 días antes de ser dado de alta, fueron a verme por turnos y me dijeron que estaban prácticamente convencidos de que no había ningún tumor. Yo estaba encantado, pero no estaba sorprendido. ¿Por qué no estaba sorprendido? No lo sé, pero tenía una especie de fe ciega en que esto no sucedería. Y ahora, desde hace 12 años, acude a un médico homeópata. Brian Ledger parecía periódicamente unas úlceras en la boca y en la garganta desde que tenía 17 años. La medicina convencional le proporcionaba un alivio temporal, pero le producía alergia cutánea como efecto secundario. Después de 23 años acudió a un médico homeópata. ¿Qué pasó con las úlceras después de empezar el tratamiento homeopático? Las úlceras seguían allí, pero mucho menos intensas. Lo primero que noté fue que todas las irritaciones cutáneas, las reacciones alérgicas, desaparecieron enseguida. Los ataques eran menos intensos y luego el tiempo entre uno y otro fue creciendo hasta tener 1 o 2 a lo largo de un año. ¿Y cuál es la situación ahora, Brian? Pues ahora resulta que llevo casi 3 años sin haber tenido ni un solo ataque de úlceras en la garganta. Cuando después de un tratamiento una enfermedad desaparece, tenemos que averiguar si ha sido por este tratamiento. Con el consentimiento de Brian fui a hablar con el especialista en enfermedades bucales del Hospital Dental de Liverpool. Me recordó el curso normal de unas úlceras bucales. Pero hay personas que padecieron úlceras durante mucho tiempo. Úlceras que desaparecieron mientras tomaban medicinas completamente inactivas. Sí, sí. Y hay personas cuyas úlceras desaparecieron sin tomar ninguna medicina en absoluto. Cuando vuelvan a aparecer, si es que vuelven a aparecer, será un asunto completamente distinto. Acabo de hablar con un paciente que ha vuelto después de pasar 3 años sin ninguna úlcera, pero ahora le han vuelto a aparecer. Lo cierto es que es muy difícil determinar si las úlceras han desaparecido y por qué. Existen muchos mecanismos que producen úlceras y no conocemos ninguno perfectamente bien. Es frecuente que las úlceras bucales crónicas aparezcan y desaparezcan de forma incomprensible. Pero ¿qué diría el Dr. Gosch, el médico homeópata de Brian, para explicar esta curación milagrosa? Probablemente se podría decir que se libró de ellas por sí mismo, pero al tomar las tabletas, su organismo reaccionó y la gravedad de las úlceras disminuyó. La frecuencia de las mismas disminuyó, lo que demuestra que empezaba a mejorar. ¿Cree usted que esa paulatina disminución de los ataques es debida al remedio homeopático? Creo que sí. Y categóricamente creo que sí, porque el tratamiento homeopático actúa en la persona estimulando el cuerpo y cuanto más tiempo lleva enfermo el paciente, más tiempo es necesario para que el tratamiento tenga efecto.
¿Cómo reaccionaría Brian ante la idea de que no había ocurrido nada fuera de lo normal, que era posible que las úlceras hubieran desaparecido como parte del curso natural de la enfermedad? Un pequeño grupo de pacientes, la mayoría las padecen durante unos 10 o 15 años, pero Brian las padecía desde hacía 20 años y por fin se ha librado de ellas. He seguido el tratamiento y ya no tengo síntomas. Estoy muy agradecido. Al final, claro, es una reacción muy comprensible. Igual que Brian, la mayoría de nosotros estaría muy agradecidos si le desapareciera una enfermedad dolorosa, sin interesarse demasiado por el motivo de esa desaparición. En el hospital homeopático conocí a otro de los pacientes del Dr. Goss. De repente a Tom Wholan, cuando tenía 2 años, le dio una parálisis en la parte derecha del cuerpo y le diagnosticaron un tumor cerebral incurable. 4 años más tarde sigue vivo y sano, después de una serie de oraciones y terapias complementarias. Le dijeron que era mortal, ¿verdad? Jamás pronunciaron esas palabras, pero al ver cómo se portaban, supimos que así era. Estaban muy serios, ¿no? Sí, decían cosas como, por ejemplo, que no le quedaba mucha vida y cosas así, si no le ponían un tratamiento. Pero se veía que no estaban muy seguros de si podrían ponerle un tratamiento. ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, nosotros somos budistas practicantes desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos amigos que se dedican a la medicina alternativa. Y uno de ellos es un médico macrobiótico. Ha muerto, pero le recetó sopa de carpa y arroz integral. Y eso fue todo. La sopa de carpa había que hervirla durante unas 8 horas y llevaba bardana. Raíz de bardana. ¿Alguna vez ha ido en busca de raíz de bardana? Conozco la raíz de bardana. No es fácil encontrarla, ¿verdad? Para tratar de salvar la vida de Tom, los Wholan probaron la homeopatía, la medicina tradicional china e incluso una terapia basada en su orina. Y parecía que algo funcionaba. ¿Cuándo cree que empezó a mejorar? Habíamos ido a Londres para ver a este médico chino y estábamos en casa de unos amigos en Kew. Y se le ocurrió, algún niño había dejado en el suelo una de esas pelotitas que van dando botes por todas partes y no sé cómo se la metió en la boca. En aquel momento tenía la mandíbula parcialmente paralizada, así que solo podría abrirla muy poquito. Ni siquiera podía meterse el cepillo de dientes. La tenía paralizada. No sabemos cómo se metió la pelotita en la boca y cuando vimos que la llevaba en la boca, tratamos de sacársela. Cada vez que yo intentaba sacársela, se la metía más por la garganta. Todo el mundo trataba de sacársela y no hacíamos más que metérsela más por la garganta hasta que se quedó sin respiración, se desmayó y se cayó al suelo. Se había puesto cianótico, se puso negro y en ese momento todos, como éramos budistas, nos pusimos a cantar como locos. Y él estaba prácticamente muerto por lo que veíamos. Parecía que había muerto, pero nuestro amigo aún seguía intentando sacarle la pelotita y de repente la pelotita salió. Es como si toda su vida fuera hacia la muerte. Pero estuvo muerto muy poco rato, apenas unos minutos, y luego consiguió recuperarse. Y a partir de ese momento, Cuando empezó a recuperarse. Después de esa visita empecé a pensar qué otras posibilidades había, suponiendo que no había sido la sopa de carpa, ni la meditación, ni los cánticos, ni la medicina tradicional china. Yo pensaba en 2 cosas en especial. ¿Es posible que el episodio de atragantamiento hubiese tenido que ver con la recuperación de Tom como pensaban sus padres? ¿Y había algo anormal acerca de los tumores infantiles? Después de hablar con un par de especialistas acerca del escáner cerebral de Tom, me pareció que había por lo menos otra explicación posible. El tumor, parecido a una pelota de golf, tenía un espacio vacío en su interior, lleno de líquido, que podía haber estallado cuando Tom estuvo a punto de ahogarse, sobre todo si la presión en el cerebro aumentó cuando sus padres intentaron ayudarle desesperadamente. 4 años más tarde, el espacio vacío es mucho más pequeño, el último rastro de tumor que le habría matado si no hubiese reventado. ¿Podemos demostrarlo? No. Pero tampoco los homeópatas, ni la acupuntura, ni nadie pueden demostrar que fue su tratamiento lo que salvó al niño. ¿Importa mucho eso? Bueno, a Tom y a sus padres, mientras que Tom sigue sano y salvo, seguro que no. Pero quizá nos importe a nosotros saber que hay explicaciones alternativas y que un milagro aparente tiene una explicación alternativa válida y convincente. Cuando estaba investigando estos casos, leí un libro de Penny Brown, una gurú del movimiento de sanación alternativa. Su libro es la Biblia de este movimiento y describe una odisea personal a través de muchas terapias alternativas, incluida una visita a las clínicas de Ernesto Contreras y Joseph Issels, famosas en el mundo entero.
La primera vez que Penny Brown tuvo cáncer de mama fue en 1979. Aparentemente lo trató con éxito con un régimen alternativo, pero tuvo una recaída 4 años más tarde. Por desgracia, cuando el cáncer volvió a aparecer, había hecho muchas cosas usted misma. ¿Le pareció que habían fracasado? El cáncer vuelve a aparecer. ¿Todo lo que he hecho yo sola contra el cáncer ha fracasado? ¿Sintió eso? A veces sí, pero por suerte ya tenía algunas pruebas que demostraban que no había fracasado completamente contra el cáncer, porque había discutido con el cirujano, que esperaba que fuera mucho peor. Y yo me había ido y había hecho todas esas otras cosas. Y en realidad no había empeorado, había mejorado. Y ahora me encontraba en una situación en la que era imposible decir cuál de las dos mamas había tenido la enfermedad. Sin embargo, cuando volvió a aparecer, bueno, usted ha leído el libro, me sentí como cuando pisas un tablón que está suelto y te da de lleno en la cara. Me tambaleé. Para el tipo de cáncer que Penny padecía, hay un medicamento muy fuerte que se llama tamoxifen, y al leer su libro no sabía con exactitud si lo había tomado durante cierto tiempo. Lo dijo en el libro. Fue una decisión muy difícil cuando se marchó a México para ver a Contreras por segunda vez. Y regresó diciendo que había decidido tomar tamoxifen. ¿Por qué no lo tomó? Entonces lo tomé. Lo tomó. ¿Durante cuánto tiempo tomó las tabletas de tamoxifen? Las tomé hasta hace muy poco. Creo que hasta el año pasado, no de forma continua. Esto es muy importante para mí, porque soy un especialista en cáncer de mama. Tamoxifen en pacientes con cáncer de crecimiento lento tiene, por término medio, un éxito del 66%. Quizá un poco más, quizá un poco menos. Sí, eso es, por eso lo tomé. Pero no dijo si lo siguió tomando o no. Lo siento, creí que eso era obvio. Aquí hay algo muy importante, porque creo que mucha gente habrá leído su libro y se habrá dicho, Dios mío, todos estos tratamientos alternativos, Isels, Contreras, enemas de café, Leatril, esta mujer está viva y han pasado 13 años. Esta mujer es... Me alegro mucho de que usted esté viva, pero creo que esta mujer vive porque tenía un cáncer pequeño. Era un receptor de estrógenos positivo, y ella está tomando el medicamento más potente contra el cáncer de mama de un receptor de estrógenos, que es el tamoxifen. No, es duro, ¿verdad? Porque podríamos encontrar ejemplos de mujeres que han hecho exactamente lo mismo y que ya no viven. Es un problema muy oscuro y misterioso. Nuestra conversación demuestra lo difícil que es comprender por qué la gente mejora. Mantuvo el cáncer en regresión mientras tomó una serie de remedios alternativos. Cuando volvió a aparecer, empezó a tomar también un medicamento contra el cáncer y el tumor disminuyó. En ninguno de los dos casos sabemos por qué. Aunque hay una prueba evidente de que el tamoxifen hace disminuir el 60% de los cánceres como el de Penny. Sin embargo, queda el 40% que lo toma sin éxito. También es muy importante no darle a la gente falsas promesas, que es algo de lo que a menudo se acusa a los que ejercen terapias complementarias. Esta idea de dar falsas esperanzas y todo eso, creo que cualquiera que le haya oído durante estos últimos 10 minutos pensará, vaya, cáncer de mama, tamoxifen, estupendo, fin de la historia. Creo que hay que ir con mucho cuidado. No siempre se pueden tomar historias asombrosas al pie de la letra. Y tal vez sea sensato seguir siendo escépticos acerca de explicaciones milagrosas, si es que hay alguna que funcione. Sin embargo, a veces resulta muy difícil saber qué pensar, sobre todo cuando hay miles de pacientes en oposición a una o dos personas con dramáticas historias que acudieron a facultativos complementarios para unas formas de tratamiento que son bastante agotadoras. Estamos en un rincón del norte de Finlandia, donde los pacientes hacen cola para venir a una clínica en la que aplican un tratamiento que es conocido desde hace siglos. Sin embargo, los pacientes vuelven una y otra vez, y cada vez que se someten a este tratamiento se encuentran mejor. ¿Las pongo aquí? Por todas partes. La cantidad de sangre está muy bien, ¿verdad? Esta mujer ha venido a la clínica porque sufre de cansancio crónico en las piernas y espera que este tratamiento tradicional le proporcione algún alivio.
Hay un problema agudo en la articulación de la rodilla. Pero también hay un problema crónico. La terapeuta saca casi cuarto litro de sangre que ella llama sangre mala y que según ella está debilitando a la paciente. ¿Qué tal ahora? A pesar de que parece que ha sufrido un accidente grave, la paciente me dijo que no sentía casi ninguna molestia. Bueno, ya han salido unos 50 gramos de sangre. Enséñemelo. ¿Quiere verlo? Aquí está. ¿Lo ve ahora? Hola, Aini, ¿qué tal? ¿Se alegra de haber perdido esa pequeña cantidad de sangre que Elena le ha enseñado? No me gusta perder sangre, pero con eso espero sentirme mejor. No hay duda de que todos los pacientes sometidos a sangrías aquí en Finlandia, como casi todos los pacientes del mundo entero que acuden a la medicina complementaria, se sienten mejor. Pero cuando se sienten mejor, mejoran porque hay una enfermedad en proceso que, objetivamente, está en regresión o está mejorando. Esta es una diferencia importante porque sentirse mejor no es lo mismo que mejorar y no se puede confiar en que el paciente diga que se siente mejor para afirmar que el tratamiento es eficaz. Se pueden preguntar, ¿y qué? Puesto que el paciente, en primer lugar, fue al sanador para sentirse mejor, ¿qué importa? Resulta importante averiguar la diferencia entre sentirse mejor y mejorar. Si un facultativo afirma que el paciente se siente mejor porque el tratamiento tiene un efecto físico especial contra la enfermedad, disponemos de una técnica para hacer esa distinción entre sentirse mejor y mejorar. Y la tenemos desde principios de los años 40 bajo la forma de pruebas clínicas. Y esas pruebas clínicas nos ofrecieron una sorpresa tras otra cuando resultó que los tratamientos médicos rutinarios y normales eran inútiles. En Estados Unidos, a finales de los años 50, una investigación pionera sobre las enfermedades de corazón, entonces en su apogeo, demostró cómo los médicos y los pacientes se podían engañar al pensar que un tratamiento funcionaba cuando no era así. En 1957, el Reader Digest anunció una sencilla operación que prometía un cierto alivio de la angina de pecho, un dolor producido porque entra poca sangre en el músculo cardíaco, atando o ligando arterias en el tórax. Esta nueva operación se realizó en miles de personas con el resultado de un 80% de éxito. El dolor desaparecía como por encanto, la respiración mejoraba y los operados podían volver a hacer ejercicio. Pero en aquel entonces, por lo menos un joven médico de este hospital dudaba de la razón fundamental del procedimiento. Éramos muy escépticos y pensábamos que no tenía ninguna ventaja psicológica. Atar los vasos sanguíneos que van por ambos lados del esternón no parecía una forma muy lógica de aumentar el flujo de sangre al miocardio, al músculo cardíaco. ¿Se podía comprobar la lógica de este sistema? En pruebas clínicas con medicinas se usaban píldoras ficticias. ¿Se podría hacer algo así, como una operación de mentira? Cobb cogió un grupo de pacientes con angina de pecho y los operó a todos, pero solo a la mitad les ligó las arterias. No les dijo a los pacientes si estaban en el grupo de los no operados, a menos que se lo preguntaran, pero nadie lo hizo. En aquellos días sabía muchas cosas que los médicos aún no sabían. En especial Cobb y sus colegas no sabían si las expectativas de éxito del médico servían para que los pacientes se sintieran mejor, e idearon una forma muy inteligente de excluir ese elemento. Una de las cosas más importantes fue la de asegurarnos que la persona que estaba valorando al paciente después de la operación no debía tener ni idea de lo que había ocurrido en la sala de operaciones. Le daban al cirujano una tarjeta donde decía si al paciente había que ligarle las arterias internas del pecho o no. Y luego, después de hacer un seguimiento durante 16 meses de los pacientes después de la operación,
Les pedimos las tarjetas y las ordenamos en 2 grupos y vimos lo que les había pasado. Los resultados fueron claros. Ambos grupos tenían menos dolores al hacer ejercicio, tanto si habían sido operados como si no. Y este extraordinario resultado fue confirmado por otro estudio. Estos 2 estudios convencieron a casi todos los médicos de que la operación no tenía mérito alguno. Unamos eso a la dificultad de comprender cómo había funcionado al principio y tendremos casi la misma mejoría en el grupo ficticio como en el grupo que había sido operado. 2 estudios, y eso fue más o menos el final de la operación. Nos podríamos preguntar, si el paciente había mejorado tanto, ¿por qué no hacerlo? Y es lo que hemos preguntado. Un colega nuestro se lo preguntaba. Dijo que quizá debíamos seguir haciéndolo, pero creo que no va de acuerdo con la práctica de la medicina. En la última parte del siglo XX, si algo no tiene una base científica o fisiológica, normalmente no lo adoptamos en cirugía. Toda la medicina establecida, se basa, claro está, en una terapia racional. Como esto ocurre, voy a contrarrestarlo con esta terapia. Y ahora se presenta alguien y demuestra que es capaz de conseguir en un gran número de personas precisamente el mismo resultado dándoles una pócima mágica. Eso molesta mucho. Se estremece uno. Es como si le tocara una fría mano en la oscuridad. Para la mayoría de nosotros hay mucho de misterio en las enfermedades, y hay algo acerca de toda la atmósfera de cómo tratar con estos misterios que inspiran la esperanza del éxito. Esa expectativa es a veces tan poderosa por sí sola que consigue que el paciente se sienta mejor sin tener en cuenta el verdadero efecto de un tratamiento. Esto se llama efecto placebo, durante el cual el paciente mejora porque todos esperan que mejore. Sin duda esto es lo que sucedió en el estudio sobre la ligadura de arterias pectorales. Esos pacientes querían verse libres del dolor y esperaban lograrlo con la cirugía. No sabemos gran cosa de cómo funciona el placebo, pero no hay duda de que funciona, sea cual sea el marco. La cirugía proporciona el mayor efecto placebo, seguido por el goteo intravenoso, cápsulas, pastillas grandes y pastillas pequeñas. Existen incluso pruebas según las cuales pastillas de distintos colores producen efectos distintos. Las pastillas azules son las mejores como sedantes y las rojas como estimulantes. Incluso los modales del médico tienen un papel importante. Sus gestos, su mirada y su voz influyen en lo que creemos que vamos a conseguir de él. A ver, Dia. Eso de ahí dentro es horrible, ¿verdad? Muy bien. Ahí abajo tienes las glándulas muy inflamadas. Durante algún tiempo se consideró el efecto placebo como responsable del éxito de tratamientos de problemas con un componente psicológico. Pero solo hace poco, los investigadores han logrado comprender que tiene mucha más fuerza y difusión. Una de las formas de desechar el placebo es afirmar que solo funciona en cuestiones menores. Eso no es cierto. Dolores fuertes y condiciones duras también reaccionan positivamente al placebo. Tenemos un ejemplo en la guerra de Corea, en uno de los grupos de cirujanos. Uno de ellos, mientras estaba operando en una situación de emergencia, empezó a sentir unos fuertes dolores abdominales y notó que tenía fiebre. Su diagnóstico fue que tenía apendicitis. Como se dio cuenta de que no podía seguir sin ayuda, le ordenó a la enfermera del quirófano que le pusiera una inyección de morfina y siguió operando. Al final de la emergencia, se convirtió en paciente, fue operado y cuando se recuperó, volvió a su unidad. Y mientras repasaba unas notas, descubrió que la enfermera de quirófano había escrito en ellas: parecía que el comandante Collins estaba muy molesto, así que le puse una inyección de solución salina. Pero unas anécdotas dramáticas no sirven para sustituir una prueba clara. En el Hospital Dental Eastman de Londres, a los investigadores les interesaba saber si el efecto placebo serviría de ayuda con un problema físico como la hinchazón facial, uno de los desagradables efectos que produce la extracción de la muela del juicio.
Reunieron a docenas de adultos en una prueba que comprobaría hasta qué punto los ultrasonidos eran útiles para reducir la hinchazón después de la operación. El plan experimental era ingenioso para contestar a la pregunta: ¿es posible que los ultrasonidos no sean más que un placebo? Primero midieron el rostro antes de la extracción de la muela. Luego el paciente se dirigía al quirófano. Los pacientes, a medida que regresaban, formaban al azar grupos sometidos a distintos tratamientos. A algunos se les dio ultrasonido, porque se pensaba que era un tratamiento eficaz para reducir la hinchazón en heridas de tejido blando. A otros, sin que lo supieran, se les trató con la máquina de ultrasonidos apagada, aunque sonaba como si estuviera encendida. Un placebo eficaz. Y por si era el masaje de la zona lo que reducía la hinchazón, a un tercer grupo se le dijo que se diera el masaje en la cara. Tres días más tarde citaron a los pacientes y les midieron la cara. Como resultado comprobaron que el ultrasonido de verdad y el ultrasonido como placebo habían tenido la misma eficacia en la reducción de la hinchazón. En cambio, el automasaje no había sido nada eficaz. ¿Es el 280654? El placebo es sin duda algo potente, capaz de producir unos efectos importantes tanto en el cuerpo como en la mente cuando el paciente espera y desea curarse. Parece que una consulta homeopática como esta, de 1 hora de duración, que ahonda en los detalles de la vida del paciente, aumenta las expectativas del paciente de mejorar. Puede que esa situación no la haya hecho muy feliz, pero ¿recuerda usted muchas cosas de su niñez? ¿Qué hay de las amigas? Todo. O sea que su hermano y su hermana no eran una familia muy alegre. Horrible. Horrible es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Un oyente amable, una mirada comprensiva, una frase repetida cuidadosamente, todo conspiraba para que la paciente se sintiera mejor. ¿Es esta por lo menos la base de cierta eficacia de la medicina alternativa? Para aclarar lo más posible esta pregunta, visité a un médico de Glasgow, el Dr. David Riley, que da clases de medicina convencional en la Facultad de Medicina y hace prácticas como homeópata en el Hospital Homeopático. Como me gustaba mucho la medicina psicológica y había estado estudiando hipnoterapia y me interesaba la respuesta del placebo, cuando por primera vez me tropecé con la homeopatía, yo pensaba que esto era un sistema elaborado para producir el placebo, de lo que estoy seguro que hablaremos en profundidad. Así que mi creencia era un placebo. El científico que hay en mí dijo: ¿qué haces con un reto anómalo que no casa con mi estructura? Me di cuenta entonces de que la ciencia empezaría a estudiarlo. Riley realizó una prueba con uno de sus pacientes que desde hacía muchos años padecía unos terribles dolores de cabeza. Le dio al paciente una serie de tratamientos entre los que había un placebo y un remedio homeopático derivado de la beladona. Conocí a este hombre, Robert McKee, en el Hospital Homeopático. Bueno, empezó con un dolor de muelas y se me inflamó el paladar. Y luego el dolor se extendió por este hueso de aquí, debajo del ojo. Y luego me llegaba a la cabeza. Me sentía como si la cabeza me fuera a reventar. Era algo indescriptible. Para mí no hay otro dolor en el mundo igual a ese. Los dolores de cabeza llegaban a un extremo tal que yo sufría dolores de cabeza diariamente. Un día mi mujer llamó a un médico y le dijo que no podía hacer nada. Le dijo: ha tomado todos los calmantes conocidos. Dijo: lo único que queda es ponerle una inyección de morfina. Mi mujer trabaja en un hospital y le dijo que no.
no quiero que le ponga morfina. Y entonces él dijo, le sugiero que lo lleve a un hospital homeopático a ver si allí consiguen quitárselo. Primero me hicieron acupuntura, pero no me sirvió de nada. Me dieron un remedio, no sé muy bien lo que era, pero me quitó el dolor durante 1 hora, quizá hora y media. Después de eso, los dolores de cabeza empezaron de nuevo. Luego me dieron beladona y funcionó de forma instantánea. ¿Qué pasó la primera vez que tomó beladona? Fue como un milagro. Me hizo efecto a los pocos segundos y me quitó el dolor. Me eliminó el dolor por completo. Tardó unos 5 o 6 días en eliminarme los dolores de cabeza completamente. ¿Desde que empezó ese tratamiento ha vuelto a tener dolores de cabeza? Volví a tenerlo un día, pero me tomé la beladona y se me pasó enseguida. Y llevo 2 años, toco madera, sin un dolor de cabeza. Así que lleva 2 años sin un dolor de cabeza. Ni un dolor de cabeza. La mejoría que notó Robert fue debida a la beladona homeopática o quizá al efecto placebo producido por la habilidad de este médico. Tenemos el conjunto de circunstancias de un diagnóstico probado. No queda ninguna duda. Investigación apoyada por expertos. Persistencia de la condición. Ninguna respuesta al tratamiento convencional. Fracaso de la acupuntura y del asesoramiento durante 3 meses en mis manos. Muchas oportunidades para el placebo, etc. Luego, la presentación de una medicina homeopática inactiva que no tiene ningún efecto y luego, sin que lo supiera el paciente, el cambio a un tratamiento activo con una reacción instantánea. En mi opinión, eso es todo lo que se puede hacer en cada caso en particular. Cuando le suministró el primer medicamento en el que usted no creía o que sabía que era inactivo, probablemente no recibió toda la fuerza de la creencia del Dr. Reilly. Cuando cambió a la beladona, todo lo que dijo, me refiero a todo su razonamiento, se convirtió en una tremenda confianza en la beladona o remedio. Creo que se podría decir que el sanador, como efecto de la droga, podría ser parte, si no la explicación total, de lo que le pasa al señor McKee. En mi opinión, como médico, fue el camino de la homeopatía el que resolvió este caso. Y todos mis intentos por otros caminos no tuvieron éxito. Una cosa que no debemos perder de vista es el paciente y hacer que la gente mejore. Y hay personas que vienen por aquí y preguntan por un caso, por el caso de Robert. ¿Diría realmente que sí, pero funciona? En el contexto, esta es una pregunta que carece de sentido. Está claro que el tratamiento funcionó y fue muy eficaz. Fue barato, no tenía efectos secundarios, dura desde hace mucho tiempo y le ha resuelto el problema. Por lo tanto, la homeopatía funciona. Está claro que el tratamiento liberó al señor McKee de esos síntomas, pero ¿cómo? Tal y como afirman los homeópatas, un remedio homeopático no contiene más que restos de agua, alcohol y azúcar, el resultado de diluir y diluir hasta que no queda ninguna de las sustancias originales. ¿Es posible que nada en absoluto cure algo? Creo que casi todo es debido a unos médicos buenos y comprensivos, en otras palabras, el efecto placebo, como creyó Reilly cuando empezó con el tratamiento. Mi hipótesis era que la homeopatía es una respuesta placebo. El instrumento moderno de la ciencia, como usted sabe, en esta área, en este preciso momento de la historia, es la prueba placebo controlada y fortuita en doble ciego. Así que fui a ver a unos colegas profesionales, a departamentos universitarios, escribí a laboratorios farmacéuticos, me puse delante de todos y dije, señoras y señores, quisiera usar los instrumentos de la ciencia para examinar esta hipótesis. Y realicé una pequeña prueba clínica. Con gran desconcierto y consternación por mi parte, parecía que este estudio piloto demostraba que la homeopatía era más activa que el placebo. Así que regresé a esos mismos departamentos universitarios. Presenté los resultados y dije, me parece que me he equivocado. Acepté las críticas y las mejoras. Y al año siguiente repetí el estudio, que era 4 veces mayor que el anterior, con unos cuantos perfeccionamientos. Y de nuevo, por desgracia para mí y para mi hipótesis original, una vez más demostró que la homeopatía era más activa que el placebo. Se han realizado pruebas controladas acerca de la homeopatía y algunas de ellas han demostrado efectos positivos. Pero ninguna de ellas ha proporcionado pruebas tan perfectas, irrefutables y repetidas que me convencieran para cambiar de opinión. Por lo menos, todavía no.
En la planta alta de este hospital está ocurriendo algo que quizá me obligue a iniciar ese proceso. Durante todo el año pasado, aproximadamente, algunos médicos han realizado un estudio en doble ciego de los remedios homeopáticos en pacientes con migraña. Y hoy esos datos van a ser analizados. Se va a romper la clave secreta y por primera vez averiguaremos qué pacientes han tomado los verdaderos remedios homeopáticos y qué pacientes han tomado las pastillas ficticias. Tom Widmars es un neurólogo que ha estudiado homeopatía. Cogió a 60 pacientes con migraña. Todos tomaron un placebo durante un mes. Luego, durante 3 meses, la mitad tomó un placebo y la otra mitad un remedio homeopático. Ni él ni los pacientes sabían lo que había tomado cada grupo. Todos los meses los pacientes llevaban un diario donde anotaban el número de ataques de migraña que habían sufrido. Hoy, Tom está a punto de analizar los datos para averiguar cuál de los grupos está mejor al final del periodo de prueba. En este momento esta máquina está cargada. La mitad de los pacientes tomó un tratamiento ficticio durante todo el tiempo. La mitad de los pacientes tomó un tratamiento ficticio seguido de 3 meses de tratamiento activo. Puede que haya diferencias entre estos dos grupos o no. Y si hay alguna diferencia, tú no sabes si tomaron el tratamiento ficticio o... Para averiguarlo hará falta llamar por teléfono. Lo único que tengo es una clave X e Y. Cada uno de los pacientes está marcado con una X o una Y según el grupo. Si vemos que el tratamiento es eficaz, deberíamos ver un grupo de pacientes que empezó a tomar un tratamiento activo. Los resultados deberían bajar, ¿verdad? Pero las cifras negativas son buenas. Las cifras negativas son buenas. -9 te pondría muy contento. Sería tremendo, sí. Bien, pues adelante, vamos a ver. El número de ataques con homeopatía, tenemos los datos brutos. Bien. Bien, hay un montón de números negativos. Varios números negativos. No, este es el segundo mes comparado con el mes del placebo. El tercer mes y el cuarto mes siempre comparados con el mes placebo. Y en esta columna las X y las Y's. Eso es. Bien, y esto es un montón de X y de Y's y un montón de números negativos. Sí, eso es. Así que muchas personas están mejorando. Vamos a analizarlo. Pocas personas están empeorando. Eso es, tenemos que analizarlo. Tardaremos tan solo unos segundos en averiguarlo. Yo no sé tú, pero yo estoy muy nervioso. Ayer me prometiste que no echarías un vistazo a todo esto. No le eché ningún vistazo. Y de todas formas tienen la clave en casa, ¿sabes? Parece que hay diferencia, ¿verdad? Bien, aquí están los dos grupos, X e Y. Y en cada uno de los periodos, segundo, tercero, cuarto mes, bueno. De los dos grupos, el Y mostró una mejoría clara con un dolor de cabeza menos al mes, comparado con una pérdida de medio dolor de cabeza como promedio en el grupo X. Sin embargo, aún no sabíamos qué grupo había tomado el remedio homeopático. Sigo muy nervioso, Tom. Luego hicimos una prueba estadística para ver si esta diferencia era lo bastante grande como para no ser una simple casualidad. La prueba demostró que había una gran diferencia entre los dos grupos. Lo que es extraordinario de verdad. Es una noticia muy buena, de alguna forma. Si no lo es, si es el arma verdadera... Si es una importante medida convencional. Lo que estamos viendo es que el dolor de cabeza ha disminuido en un promedio de 0,9 al mes. Sí, pero es importante en una estadística tradicional. Existen unas diferencias definidas. Hay una sensible reducción del 0,9 de dolores de cabeza aproximadamente. Sí, y eso a lo largo de un año para alguien puede ser importante. Bueno, y ahora la llamada telefónica a la persona que tenía la clave para averiguar si el grupo Y, el grupo que más había mejorado, era el grupo homeopático. Bien, la medida de frecuencia, la frecuencia de los ataques de migraña, demuestra un efecto favorable en el grupo Y. Muy bien. El tratamiento X era activo. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, eso significa que el tratamiento X es el tratamiento activo y el tratamiento Y el placebo. Antes de hacer esa llamada esperábamos que fuera justamente al revés. Porque si el tratamiento Y hubiese sido el homeopático, entonces la medida más importante, que era el número de ataques, habría disminuido. Eso es. Así que por ahora el placebo es mucho mejor. Supongo que al final de esta prueba iré a casa aliviado. No tendré que volver a plantearme la comprensión de todo el universo físico-químico.
Por ahora sí. Creo que sí, sí. Pero no va a evitar que yo use la homeopatía. Porque no quisiera dedicarme por completo a un solo estudio, igual que tú no lo harías con la medicina convencional. ¿Qué tal ha ido? Enfrentado con una prueba conflictiva, Tom Wimers, igual que otros muchos facultativos alternativos, prefiere confiar en los importantes informes de las experiencias de los pacientes. Disminuyó de forma sorprendente la intensidad del dolor. Me siento mucho menos tensa. Es posible que tengamos que dejar sin contestar durante algún tiempo más la pregunta acerca de si los sanadores complementarios no son más que unos expertos proveedores del efecto placebo. Pero no hay duda de que las considerables dotes personales de muchos sanadores deberían recordarles a los médicos convencionales el descuidado arte de la consulta. Ausencia de vómitos. No tengo ni vómitos ni náuseas en absoluto. ¿En absoluto? Nada. ¿Y ese era el mayor síntoma que tenía? Exactamente. Bien. Estoy encantada. Bien.